Instructora, buenas noches. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Johan Santiago Llanos Guzmán, de la ficha 3174916. Y hoy le vengo a hablar de los 10 elementos de la geometría. Empezamos por el punto. ¿Qué es? Es el elemento base de la geometría, no tiene tamaño, largo, ni ancho, ni profundidad. Su función, indicar una posición exacta en el espacio, como un GPS. Propiedad clave, es indivisible e invisible, lo que dibujamos es solo su representación. El origen de todo, la unión infinita de dos puntos, crea las rectas, los planos y los volúmenes. Un ejemplo breve y clave para el punto puede ser en un vehículo, como el GPS, el satelital. Siempre indica un punto clave en el espacio, o sea, en el lugar donde esté siempre va a haber un punto, como el satelital. O como es, que es un punto en medio de dos rectas y tiene una letra, como la letra P. Rectas. La recta es infinita, no tiene un principio ni un fin, se extiende para siempre en ambas direcciones, tiene una dimensión, solo posee longitud, no tiene ancho ni altura, contiene infinitos puntos. Está formada por una sucesión interminable de puntos perfectamente alineados. Dos puntos la definen. Por dos puntos cualesquiera en el espacio solo puede pasar una única recta. Eso es un ejemplo breve, es una variante. Tiene lado infinito hacia el lado sur y una recta infinita hacia el lado norte. Esa es una recta. Plano. El plano es una superficie lisa de dos dimensiones, largo y ancho, que se extiende infinitamente sin tener grosor. 2D. Tiene largo y ancho, pero cero profundidad. Infinito. No tiene bordes, límites ni esquinas. Se define con tres puntos que no estén en la misma línea. Ejemplo práctico, el plano cartesiano, eje X y Y. Para ubicar coordenadas. Analogía, una hoja de papel perfecta que se extiende para siempre. Como lo dice ahí, un ejemplo de esos podría ser una hoja de papel, de cuaderno, o también podría ser la base de una mesa. Segmento de la recta. Un segmento de recta es un fragmento de recta delineado por dos puntos. Tiene un principio y tiene un fin, por lo que posee una longitud fija que se puede medir. Representación. Se escribe con los nombres de sus extremos y una barra superior. Punto medio. Es un punto exacto que divide el segmento en dos partes iguales. Diferencia clave. La recta es infinita, el segmento es limitado. Aquí estamos hablando del segmento, dice que tiene dos puntos claves, como lo muestra ahí en el pequeño ejemplo que hay. Podría ser las esquinas de un cuaderno, de una esquina a otra. Tiene dos puntos que lo separa. Semirrecta. Una semirrecta, también llamada rayo, es una parte de una recta que tiene un punto de inicio fijo, pero se extiende infinitamente a una sola dirección. Tiene principio, comienza en un punto exacto llamado origen o extremo, no tiene fin, continúa infinitamente en una sola dirección. Es unidimensional. Al igual que la recta, solo tiene longitud, no tiene ancho ni profundidad. No se puede medir. Como es una infinita en uno de sus lados, su longitud total no tiene un valor numérico real. Un ejemplo como el rayo. El rayo se empieza desde arriba hacia abajo y, o sea, tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto fin, ¿cómo va? O otra puede ser empezando una variante. Empieza en una variante, tiene punto de inicio, pero se alarga, se extiende, no tiene punto fin. Ángulo. El ángulo es una abertura entre dos líneas que se unen en un punto llamado vértice. Partes básicas. Lados. Las dos líneas, vértice, el punto de unión. Amplitud. La abertura se mide en grados. Tipos principales. Agudo, menos de 90 grados, cerrado. Recto, exactamente 90, forma de L. Obtuso, más de 90 grados, abierto. Llano, exactamente 180, línea recta. Un ejemplo podría ser el de las manecillas del reloj. Cuando marca exactamente las 3, estaríamos hablando de un ángulo de exactamente 90 grados. Porque lo forma en L cuando son las 3. Polígono. Un polígono es una figura geométrica plana y cerrada
formada por tres o más segmentos de una recta que se unen en sus extremos. La palabra proviene del griego poli, muchos, y gonía, ángulos. Para que una figura sea polígona debe cumplir con sus condiciones obligatorias. Debe ser plana, todo el polígono está en una sola superficie de dos dimensiones, alto y ancho. Debe ser cerrada, todas sus líneas se conectan de extremo a extremo sin dejar hueco ni cruzar líneas entre sí. Un ejemplo de estos puede ser un polígono, puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado. Me disculpará la instructora, no recuerdo bien si puede ser un bueno. 8. Vértice. Un vértice es un punto exacto donde se unen dos o más líneas. En términos sencillos, es una esquina o el pico de una forma geométrica. Se encuentra en tres lugares principales. En ángulos, el punto donde nacen dos líneas. En figuras planas, las esquinas donde se unen lados. Un triángulo tiene 3 vértices y un cuadrado 4. En cuerpo 3D, las esquinas donde se cruzan las caras de un cubo tiene 8 vértices. Uno de ellos podría ser las esquinas de un cuadrado, las esquinas de una baldosa. Ahí se forma el vértice. Perímetro. El perímetro es la longitud total del contorno de una figura geométrica cerrada. Representa la distancia que mide la orilla o el borde de un espacio. Bidimensional. ¿Cómo se calcula? Para calcular eso y para saber el perímetro, eso es muy breve, pues se puede explicar fácilmente como con el cuadrado. Es cerrada y todos sus ángulos son medidos, son iguales, como por ejemplo son 4 y todos miden 5, entonces serían 20. Es la cantidad total de cada lado. Ese sería el perímetro. Volumen. Por último, el volumen. El volumen es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa el cuerpo u objeto sólido. A diferencia de las figuras planas, los cuerpos con volumen poseen 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Se mide siempre en unidades cúbicas. Las unidades estándar en el metro cúbico o el centímetro cúbico también se relacionan exactamente con la capacidad. Los litros, donde un centímetro es un mililitro. Podríamos estar hablando de pronto del cuerpo geométrico como la del cilindro. Aquí en figura geométrica el cilindro, y en parte del vehículo el cilindro o el pistón, que es así como la figura del cilindro, como la de la esfera. Y ese es el volumen, la cantidad del espacio que ocupa. Muchas gracias, instructora. Eso sería todo. Espero que haya quedado bien. Buenas noches.